Esta mañana me toca facilitar el tema derecho humano a la igualdad y no discriminación. Bueno, antes de iniciar, porque vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de no discriminación, de respeto a la dignidad y de las obligaciones que tenemos en el servicio público. Y como dice la jurisprudencia que les compartimos desde el módulo uno, cuando hablamos de dignidad, impone obligaciones a los servidores públicos e incluso a particulares. Entonces aquí se amplía esta obligación de respeto y protección a los derechos humanos. Este es un caso hipotético, no existe en la realidad, es nada más para ponernos en contexto antes de iniciar. Y me voy a dar la libertad de leer este caso hipotético. Actividad de inicio. Adolescente, hombre, ingresa a plantel educativo de perfil militarizado. Misma institución que goza de reconocido prestigio en la formación de los adolescentes. El joven voluntariamente firma de conformidad el reglamento institucional. Al momento de sus primeros trámites de inscripción, se lo dieron a conocer, lo leyó, estuvo de acuerdo y lo firmó. Es el caso que, al regresar del receso de verano, entre un periodo escolar y otro, el adolescente llevó un corte de cabello que, para los parámetros de la institución, es demasiado largo. Aprovechó el verano, se dejó el pelo crecer y regresó con un poquito más de cabello del que se había ido. Acto seguido, el maestro encargado de la disciplina, digo porque en los planteles militarizados así es, allá el encargado de aplicar la misma, en el acto masivo de bienvenida, pide al joven que lo acompañe al estrado. Acompáñame, le dice el joven. Y delante de sus compañeras y compañeros, tijera en mano, procede a cortar el cabello excedente. Y hasta le dice, no te voy a cobrar, lo voy a hacer gratis. Pum, pum, tijera en mano. Esta es la actividad de inicio. Este es un poquito de lo que vamos a empezar a leer. A ver, véanlo, léanlo. Y en el chat, si es que yo puedo abrirlo por acá. A ver, ya me equivoqué, perdón. Ajá. Listo. Véanlo, léanlo. Es una injerencia arbitraria en las libertades del educando. Es un acto disciplinario válido. Sí, no, están de acuerdo o en desacuerdo. Y no necesitamos llegar a ninguna conclusión. Esta es nada más una actividad de inicio. El chat está deshabilitado. Bueno, véanlo, guárdenlo en su memoria. Y al ratito preguntamos cuando estemos hablando de otra actividad. Continuando. Maestro, ya están Manda. contestando. Ve. Algunas personas están comentando que en desacuerdo no es Ajá. o bien no es un acto disciplinario válido. Bien. Bien, bien. Recuerden esto, vamos a ver los porqués. ¿Estamos llamados a las reglas de convivencia? Sí. ¿Qué incluyen? Vamos a hablar ahorita de no discriminación, pero antes de iniciar, recordar desde primer, la primera vez que estábamos dirigiéndonos a ustedes, el principio de igualdad. El derecho humano que se vulnera es el de igualdad. La no discriminación, bueno, precisamente complementando este. A veces choca mi discurso con el de otras compañeras y compañeros cuando estamos hablando del tema, porque lo que les menciono es que no hay un derecho en realidad a la no discriminación, hay un derecho a la igualdad y lo que le afecta es la discriminación, pero total es cuestión de semántica quizás. Regresando, hacer una puntualización.
no toda vulneración a la integridad es discriminación. ¿Por qué? Porque puede haber agresiones a la integridad que no lleven como finalidad la exclusión, la obstrucción de mis derechos. Simple y sencillamente puede ser una contienda de obra, por ejemplo. Un par de moquetes entre dos hombres. ¿Por qué? Porque no me gustó cómo me vio. Ah, me discriminan por ser gordito, por estar viejito. No, no. Es una agresión a mi integridad y no tiene que ver con la discriminación. Pero toda discriminación, eso sí es vulneración a la dignidad e integridad de las personas. ¿Qué fue primero, no? ¿O qué es el género y qué es la familia aquí? O sea, vamos a hacer una catalogación. ¿Por qué? Porque en ocasiones escucho eso que me dicen, me discriminaron porque no me permitieron ingresar con mis bebidas a la taquería, me querían cobrar y ellos no venden este tipo de bebida. Digo, ay, es una cuestión, sí, de tus derechos como consumidor, pero no es discriminación. ¿Cómo no va a ser si no me dejaron entrar con mis bebidas? No, la discriminación tenemos que darle un margen, darle un marco referencial para no confundirla con otras cosas y que después el propio discurso antidiscriminación se caiga por sí mismo. Continuando. Ya habíamos visto un poquito desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y que nos dice que se promuevan los derechos mediante la enseñanza y la educación. Es un soporte para el cambio de actitudes. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema judicial o jurisdiccional que castiga las conductas, pues eso debe ser la última de las opciones. Buscamos que la enseñanza y la educación promuevan esta sana convivencia. Y ya después nos da los 30 artículos que los hemos hecho referencia en anteriores ocasiones, y desde el primero que nos dice, los seres humanos nacemos libres e iguales en qué? En dignidad y derechos. Entonces, a partir del principio de igualdad, cualquier acción en contrario puede verse señalada por violación a derechos de los derechos humanos. El segundo, tenemos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinciones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Vamos a ver cómo esta misma lista después en la propia Constitución se amplía cuando nos dicen motivos de discriminación y nos dan una serie de supuestos. Lo mismo en la propia ley. El 7 ya es más específico y nos dice que somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y tenemos derecho a la protección contra toda discriminación. Obliga al Estado y a nosotros que somos sus agentes a proteger a las personas en contra de la discriminación. Entonces, de ahí la obligación de respeto. ¿Sí? No interferir con el goce de las libertades, respetar la dignidad y los derechos. Y hay la obligación de la protección también. Y para proteger también tenemos que estar listos y prestos para el otro verbo que decíamos desde el módulo uno, la garantía. Y desde el servicio público, ¿qué tengo que hacer cuando yo advierta este tipo de actitudes? Garantizar. Poner en marcha protocolos, activar los mecanismos de defensa y protección, documentar los hechos. Todo eso es garantizar. Bueno, también habla de la provocación a tal discriminación, el 7 de la Declaración Universal. Entonces, desde 1948, esto ya resulta obligatorio para el Estado mexicano. Me dirán, la declaración no era vinculante. No, pero trajo consigo la Carta de Derechos Humanos conformada por esta declaración y los pactos que la hacen efectivo. Después viene una serie de mecanismos internacionales, que no nos vamos a detener mucho en esto, pero evidentemente, tanto en el plano universal como en el sistema interamericano, hay mecanismos para la salvaguarda y protección de mi derecho humano a la igualdad y no discriminación. Y somos más específicos, incluso en el sistema interamericano, las últimas dos convenciones firmadas por México van en ese sentido. Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia.
No soy racista porque me casé con un negro. No soy racista porque mi mujer tiene discapacidad. O no soy discriminador. Habla de formas conexas de intolerancia. Más al ratito vamos a hablar un poquito de esto en otra actividad que les vamos a poner. Y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Pero, ¿qué son las acciones discriminatorias? Ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de los principios y lo repasamos ahorita. Si nos vamos a estar muy deontológicos en el sentido de, ay, la palabra significa tal cosa y nos vamos al análisis de la palabra. Es cierto, la palabra discriminar puede tener connotaciones positivas porque semánticamente es separar, dividir. Entonces hay discriminación positiva y negativa. Pero ustedes lo saben mejor que yo porque se dedican precisamente a la formación, muchas y muchos de ustedes, a la formación de las personas, no solamente en lo académico, sino también en lo humano, saben que la palabra discriminar tiene una connotación negativa. Entonces preferimos, para esta exposición, utilizar el término discriminación para lo negativo y el término distinción para lo positivo. Anteriores ocasiones ya habíamos comentado, y a manera de ejemplo, decir, no es lo mismo un alumno discriminado que un alumno distinguido. En mi imaginario, ¿cómo queda, verdad? Bueno, y las acciones llevan un escaloncito, prejuicio, juicio previo. Es una actitud negativa que implica predisposición. Ya desde el principio, antes de saber las cosas, ya estoy con la predisposición. ¿Por qué? Porque es diferente a mí en, no sé, en la religión o la creencia que profesa, porque es diferente a mí en el tono de piel, en la forma de hablar, muchas cosas. Entonces puedo llegar yo predispuesta o predispuesto. Y decimos, nadie nace discriminando. Entonces no es propia de la naturaleza humana. En la sociedad la alimentamos. Surge desde la infancia porque es la edad de, que aprendemos, que conocemos, la edad de los porqués. Un niño que pregunta un porqué es la pregunta más sincera que podemos escuchar y entonces lo podemos estar alimentando, la podemos estar alimentando con prejuicios. Evidentemente que esto puede ser modificada, ya que se trata de una construcción humana, entonces podemos desconstruir el prejuicio para reconstruir en torno a la igualdad. Hablo por mí, no por ustedes, lo que les voy a decir a continuación. Si pudiera sacarme tantas tonterías que tengo yo en la cabeza, evidentemente que mucho favor me hizo que me dieran la oportunidad de trabajar en esta institución, pero yo empiezo a recordar aquellas disquebromas y chistes que nos hacíamos, lo que hacemos entre hombres cuando yo estaba joven, lo que se hace entre hombres jóvenes, ¿sí? Esas bromitas tontas de hablar de manera prejuiciosa sobre las personas de la diversidad sexual, diferente orientación, diferente preferencia sexual, diferente identidad de género a la heteronormativa. Y eso alimentó muchos prejuicios en mi cabeza. Evidentemente que tengo pues 20 años o más de estar trabajando este tema, pues tengo que sacar esas telarañas de mi cabezota, porque el prejuicio provoca que pasemos a lo siguiente, el estereotipo, clasificación social, y aquí ya no nos referimos nada más a una persona, sino al grupo al que pertenece. Está particularizada por medio de signos y símbolos. Por ejemplo, que nos digan, los mexicanos son flojos, chaparros, sucios, violadores, narcotraficantes, bla, 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 bla. Tal cual decía el señor presidente de la hermana república que está al norte de México. Y que ese discurso lo sigue utilizando. Bueno, un estereotipo. Es decir, hablan de mexicano y pues me cae mal. Espérame, los mexicanos no somos así. Pero en realidad no lo aplicamos nosotros también. Y repito, voy a estar hablando en primera persona. No me refiero a quienes me escuchan. Cuando empezamos con bromas hirientes y tontas, hablando de las personas o los nuevos nuevoleoneses,
porque yo no diría que son migrantes. Si vienen a trabajar y se instalan en la entidad, olvídate de migración. Son nuevoleoneses, nuevos nuevoleoneses asentados en la entidad y con todos sus derechos, tal cual dice la Constitución del Estado. Pero empezamos a hacer estereotipos. Es decir, proviene de tal parte. Esta gente no sabe trabajar, están acostumbrados a que la naturaleza les dé todo. Y quizás con ese discurso estereotipado puedo llegar a la gobernatura de mi estado. Híjoles, ¿sí? Aquí en Nuevo León estamos acostumbrados a trabajar. ¿Y qué crees que hacen en otras partes del país o del continente? Rascarse los piojos. Digo, porque todos mundo tenemos que trabajar. ¿Por qué crees que emprendieron el camino desde su lugar de origen, donde tenían a su disposición las redes familiares y sociales, las abandonan, ingresan en un lugar que no conocen, pues vienen en busca de trabajo? Cuidarnos de los estereotipos. Y los estereotipos se aplican en todos lados. ¿Qué si las mujeres no saben manejar? ¿Qué si los hombres no sabemos de cuidados infantiles? Así, ese tipo de cosas. Porque después vamos al tercer escalón y es el más peligroso. El estigma, grado superior de discriminación. Metafóricamente le empleamos para que aquellos que suponemos llevan una marca indeleble, algo que no se puede quitar. Mañana me toca, por ejemplo, hablar de los derechos de las personas con VIH en la condición sanitaria número 3. Y lo hace bien, la Secretaría de Salud y su personal atienden bien, el Capacit lo hace bien, pero todavía en el imaginario colectivo hay la estigmatización. Pensar que una persona con VIH no puede contraer matrimonio, que una mujer que vive con VIH no puede gestar, siendo que la ciencia nos ha demostrado que sí, ambas cosas. Entonces, llevan ese estigma y prefieren ocultar su condición, poniendo en riesgo su integridad y puede ser que incluso la de los demás, porque al momento de la estigmatización hay una exclusión. ¿Y qué pasa? Que teniendo acceso a la protección de la salud, se retira por culpa de la estigmatización. Eso, en grado extremo, puede llevar a la exclusión e incluso a la muerte. ¿Cómo se presenta? De hecho y de derecho. De hecho, en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, como por ejemplo las mujeres, las personas mayores, las personas que no hablan o no entienden suficientemente el español, las personas que cuentan con antecedentes penales, y así lo hemos visto. En la práctica, así sucede. Eso lo señalamos, porque ya dijimos, es una construcción humana, pero también se puede presentar y de una manera más grave, discriminación de derecho. Cuando se redacta la ley, pues esta tiene que pasar una criba, ¿no? Una comisión dictaminadora que la pone a la vista del pleno, les manda el dictamen para sus observaciones, se recaban las mismas, se hacen los ajustes, pasa al Ejecutivo que la revisa antes de su publicación porque tiene derecho de veto, la puede publicar, se publica, el primer acto de aplicación de la misma puede ser violatorio de derechos humanos, entonces la persona se puede ir con el amparo en contra del primer acto de aplicación de la ley y el Poder Judicial lo revisaría. El Poder Judicial también puede revisar cualquier legislación, ¿sí?, en acciones de inconstitucionalidad, si se le hace de su conocimiento y se expresa cuáles son los motivos para esa acción de inconstitucionalidad. A pesar de todo eso, de esa criba, de ese periodo o de ese proceso de revisión, aún así todavía perviven y persisten algunos preceptos discriminadores en la ley, porque la ley es un producto humano y entonces puede ser que legisladoras y legisladores se equivoquen. Puede ser, ¿sí? Y la discriminación de derecho es aquella que se encuentra establecida en la ley, vulnerando criterios prohibidos y se trata distinto a algún sector. Por ejemplo, que las mujeres perderían su nacionalidad si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero esa misma ley no afecta a los hombres que estamos en la misma situación. Es que se supone que el marido te va a mantener. Ándale, supuestos, prejuicios. ¿Por qué? ¿Sí?
Les platicábamos la vez anterior, creo yo que fue con este grupo, sobre la ley del Listelión, que por ejemplo las prácticas ya cambiaron. Pero mis compañeras, a las que les descuentan el mismo porcentaje que a mí de sus ingresos, no podían dar de alta a su marido a menos que demostraran que tenía alguna discapacidad. ¿Por qué no? Yo pude dar de alta a mi esposa. Ah, es que se supone que el hombre mantiene a la mujer y no al revés. Se supone, volvemos al prejuicio. Y así estaba la ley del Listelión. ¿Eh? Algunas de las que estoy dirigiéndome o que me están escuchando no me dejarán mentir si trataron de realizar un trámite semejante. Bueno, todavía algunos dispositivos de ley presentan este tipo de juicios y prejuicios discriminatorios. La directa se utiliza como factor de exclusión de forma explícita uno de los criterios prohibidos de discriminación. Inútil presentarse si no cumple los requisitos, y entre los requisitos vienen hasta los colores de piel. Discriminatorio. Pero también hay indirecta. Es más fácil identificar la discriminación directa que la indirecta. La indirecta no se da en función del señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos, sino que aparentemente es neutro. Por ejemplo, cuando obtener un puesto de trabajo se solicitan requisitos no indispensables para el mismo, como tener un color de ojos específico. Híjoles, la indirecta a veces batallamos en el sentido de que nos hacen saber, por ejemplo, cuando trabajas en un operativo, les decimos a los policías, porque es un tema que también trabajamos con el sector seguridad. Dicen, ¿qué, qué te motiva a hacer la revisión o la inspección visual que me dijiste? No, pues para saber si la persona es de aquí o no. Está cumpliendo con el mandato que le dejó su superioridad. Está realizando filtros de inspección visual, pero selecciona a quienes les va a hacer un filtro más exhaustivo por un perfilamiento racial, por el colorcito de piel. Es que el dispositivo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales me permite hacer inspecciones visuales. Sí, pero estás utilizando un criterio de perfilamiento racial. ¿Sí? Que la persona no coincide con el entorno. A ver, explícame eso. Y quiero que me lo expliques satisfactoriamente. Porque si lo haces por el color de piel, sí, la vez pasada detuvimos a una persona, ándale, detuviste a una persona. ¿Y todos los que tienen su color de piel son igual que él? No. Entonces, la discriminación indirecta está muy velada, está soterrada, está larvada, pero es existente. Por acción, por omisión o sistémica, sistemática. Por acción lo entendemos, ¿sí? Mediante el realización de un acto o una conducta. ¿Sí? Y ya lo hemos mencionado algunos ejemplos, se aplican también a hacer, pero también por omisión, cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de un sector de la población. Me dicen que el próximo módulo van a ver derechos de las personas con discapacidad. Aprovechenlo porque va a estar, según entiendo, la maestra Cecia y es muy joven, pero tiene mucha formación en el tema. Y van a ver que se considera discriminación, por ejemplo, hacia las personas con discapacidad, la negación de ajustes razonables o la denegación de los mismos. ¿A qué va el sentido? A que estás discriminando por omisión. La ley te dice, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 9, fracciones 22 y subsecuentes, que nos dicen la denegación de ajustes razonables se considera discriminación. Entre semana, o mejor dicho, el fin de semana, circula una nota en los medios de comunicación sobre una madre de familia que empieza su peregrinar para ingresar a su hija con discapacidad en varios colegios y le niegan el acceso. Ella se lo atribuye precisamente a la condición que tiene su descendencia, su hija. Puede pasar por la mente de Alejandro, pues bueno, ¿por qué la llevas al colegio? Lleva la educación pública. Bueno, pero es la mente de Alejandro.
la señora está en todo su derecho de hacer los reclamos. ¿Por qué? Porque esas instituciones educativas, si es cierto como lo plantea, el hecho, pues entonces han sido omisas, por lo tanto, discriminatorias, en la denegación de ajustes razonables. Lo van a ver como quiera el próximo módulo, con mucha mayor atingencia por parte de la maestra Cecia. Y la discriminación sistemática o sistémica se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho, de derecho, en contra de ciertos grupos en particular. Hemos hablado desde el principio de personas migrantes, pero también podemos decir personas con discapacidad. Y me tocó trabajar hace tiempo con una asociación civil que se llama Documenta y que trabaja a favor de los derechos humanos de las personas que han obtenido su libertad, pero todavía hay con la idea de que tiene antecedentes, entonces, pues bueno, no es útil, no es bueno, no debe de estar compartiendo con nosotros. Si cometió un delito no considero grave y ya pagó por él, está gozando de su libertad y quiere acceder al trabajo, el sistema no puede excluirlo o no debe de excluirla, porque a fin de cuentas lo estás empujando a que vuelva a realizar actividades como una estrategia de sobrevivencia que no debe de realizar y no quisiera realizar a la persona, pero el sistema lo sigue empujando. Lo doy como ejemplo, pero pueden ser otros tantos. Algunos grupos considerados como susceptibles, proclives, de ser discriminados o vulnerados por la discriminación. También conocidos como grupos de atención prioritaria, pero para lo que es el caso vamos a hablar de susceptibles de discriminación. Pueden ser mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y como vemos, ya no se utiliza el término grupos minoritarios, porque las mujeres, sin ser minoría, al menos nos lo dijeron el viernes pasado, una capacitación que nos dieron, pues no son minoría, pero las estructuras sociales las siguen poniendo en desventaja y tan es así que sigue existiendo una brecha salarial por el trabajo de igual valor, a pesar de que desde 1975 la Ley Federal del Trabajo en México lo prohíbe, trabajo de igual valor, igual ingreso, sigue existiendo una brecha salarial entre mujeres y hombres. Proporcionalmente los hombres ganamos más por el mismo trabajo. Entonces, hay un tipo de discriminación en contra de la mujer. Las personas mayores, la pirámide poblacional se está volteando. Siguen haciendo muchas niñas, niños y adolescentes, es cierto, se está volteando. Vamos en ese proceso. Entonces, no hablamos de minorías. Eso nos deja una carga extra. ¿Por qué? Porque parece un patriarcado hegemónico, que es lo que tenemos que cambiar. Las personas migrantes, las personas indígenas que viven con VIH, discapacidad, PPLs, etcétera. Dependiendo de particularidades de cada región, esta lista se puede reducir o se puede ampliar. Que me digan, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, las personas de la diversidad sexual o de la identidad fuera de la heteronormativa o diferente a la heteronormativa no tienen problema. Puede ser, pero quizás esa misma persona, si regresa a su pueblo de origen, es motivo de burlas, de escarnios, de exclusión. Entonces, esta lista puede ampliarse o reducirse. Efectos de la discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Pues porque quiero ganarme un lugarcito en el cielo, porque mi mamita me enseñó a ser un buen hombre, porque quiero dar un buen ejemplo a los vecinos. Y bla, viva, te aplaudimos por eso. Pero también tiene fines prácticos. Y a mí me han dicho, a los nuevoleoneses háblales con fines prácticos. ¿Por qué? Porque los efectos de la discriminación traen consecuencias. Quiebra el principio de igualdad, crea simetrías, pocos que tienen todos los derechos y hasta los ingresos, y muchos que tienen carencias. Genera grupos en situación de vulnerabilidad. Aquella persona que puede ser un engrane para el avance, se puede convertir en una plomada, un peso a la sociedad.
¿Por qué no le permitiste estudiar? ¿Por qué no le permitiste trabajar? ¿Por qué no le permitiste desarrollarse, lograr su máximo potencial o el máximo grado de bienestar posible, como dice el 25 de la Declaración Universal? Bueno, esos son grupos en situación de vulnerabilidad creados por la exclusión. Igual, estas asimetrías también nos lleva a lo siguiente. La violencia generada por la discriminación se manifiesta en estigmatización, exclusión, marginalización, explotación y olvido. ¿Y cuál es el recurso humano de la violencia? Cuando la violencia recluta jóvenes, por ejemplo, cuando la violencia dice, o la criminalidad, los grupos de la delincuencia organizada, que dicen que es de lo poco bien organizado en México la delincuencia, desgraciadamente, dicen, pues va y recluta a aquellos que no tuvieron trabajo, no tuvieron formación, ni laboral ni educativa, que han sido víctimas de explotación, que los engañaron en un trabajo, se salieron y dicen, no vuelvo a trabajar de manera formal, no me gusta. Entonces, la violencia dice, son míos, venga para acá. El recurso humano primordial, que no es el único, de la violencia, es precisamente las personas marginalizadas. Combatir la discriminación no se trata solamente de un acto de buena fe, lleva inmersa la sobrevivencia del propio género humano, pues en grado extremo, las manifestaciones discriminatorias de exclusión llevan este camino. Empezamos hablando mal de un individuo o grupo, y aquello que parece como broma, aquello que parece un chiste, termina excluyendo. Evitamos estos lazos sociales. Es diferente a mí, entonces no tengo nada que hacer con esa persona, no tiene que acercarse. Empezamos hablando mal y después evitamos el contacto con tales personas. Pasamos a discriminar, sigue el ataque físico y no solamente a la integridad física en lo material, sino también hasta en lo emocional. Y nos lleva al exterminio cultural. Gente que dice, pues prefiero no manifestarme como soy, porque tarde que temprano me van a excluir. De todos es conocido y a nadie nos sorprende las noticias sobre lo que sucede en Medio Oriente. Pero si le seguimos nosotros rascando a este tema, si le seguimos jalando la cola al diablo, discriminando, esto puede suceder incluso en nuestro continente. Palestina nos parece muy lejos, muy diferente culturalmente hablando, pero está más cerca de lo que aparenta porque es parte de la gran familia humana y esas acciones tal vez se pueden repetir en nuestro subcontinente latinoamericano, no sabemos. Que alguien que se sienta con derecho de pisotear las libertades de otro país, lo repite en Latinoamérica. Híjoles, eso llevaría al exterminio cultural. Continuando. Lo que la discriminación puede traer consigo, ya les decíamos, no es nada más un acto de buena fe, lleva inmersa la sobrevivencia del propio género humano, y la discriminación puede provocar victimización. Es un estadio estático en el cual no hay avance, no existe un estadio posterior. La gente dice, pues bueno, tanto me han dicho de que los mexicanos no podemos entender las ciencias exactas, que me dedique a otra cosa, es lo que me gusta, es lo que quiero, pero me dijeron que los mexicanos no servimos para eso. Y me quedo ahí, sin estudiar una carrera profesional relativa a las ciencias exactas o experimentales, porque los mexicanos no le sabemos. Nos victimizamos. Es un ejemplo burdo si ustedes quieren, pero quiero ejemplificar nada más. O que les diga, muchas mujeres que me están escuchando, las mujeres no saben manejar. Hay un embotellamiento, la persona de mero adelante es prudente, no quiere dar un avance sin cerciorarse que no hay riesgo y pasamos por un lado pitándole. Viaja tenías que ser. Y si se lo repetimos muchas veces, capaz que se lo cree. Siendo que puede tener toda la habilidad del mundo de llegar a ser una chofer de un vehículo
de transporte público, que según me platican tienen menos índice de siniestralidad, son más confiables que los hombres. Pero el imaginario dice que no. Entonces se queda aquí, no, no puedo ser chofer, porque ¿qué tal si me equivoco? Por supuesto que puedes. También asumir comportamiento estereotipado. Se fuerza el pasivo a asumir actitudes que no necesariamente son ciertas para él, para ella. Hablando con el psicólogo Paco Anguiano, que trabaja el tema este, de derechos de las personas LGBTIQ+, desde el plano de la psicología, dice, en terapia no llegan las personas de la orientación sexual diversa o de la identidad de género fuera de la heteronormativa para cambiar. La terapia es para ayudarles a aceptar porque la discriminación los empuja a otra cosa, ¿sí? Y a veces el comportamiento estereotipado es motivo de escarnio y de burla. Entonces también les enseñamos a lidiar con eso. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, puede ser una persona de preferencia sexual diferente a la heteronormativa, un homosexual, lo ponemos en esas palabras, pero que no quiera verse, no sé, que no le guste verse afeminado o afeminada. Vamos a ponerlo en esas palabras. Pero es tanto la molestia que les dan que asumen el comportamiento estereotipado. ¿Por qué? Por motivos de burla, de escarnio. Y eso también, a fin de cuentas, es algo que viene a sumar a lo negativo. El menosprecio de la propia identidad, por ejemplo, la alienación. Se está trabajando, por ejemplo, ahorita en la Secretaría de Igualdad e Inclusión con varios grupos y uno de estos precisamente son las personas y grupos indígenas. Y el padrón ha ido en aumento. Y no porque haya una nueva oleada de migrantes en la entidad. Algunos ya tienen 10, 12 años en la entidad. No es nuevo, pero no se autoascribían. En la conciencia de su identidad indígena es lo esencial para saber a quiénes se aplica el derecho indígena. Bueno, menospreciaban su propia identidad por culpa de la discriminación. Y con eso salían perdiendo ellas y ellos, y también perdíamos nosotros como sociedad, porque culturalmente hablando teníamos nosotros menos participación de estas personas. Ahora se abre y tan bonito que estamos viendo cómo las cosas van poco a poco cambiando, porque ya no menosprecian su identidad, antes al contrario la comparten. Y lo vemos con algunas cosas que culturalmente han beneficiado a la entidad, como que, como lo que viene para este domingo, el Día de Muertos o el Chantolo que vamos a disfrutar aquí en Monterrey, que es una tradición mexicana, no es importada, pero que ahora está más viva que nunca, al menos en Nuevo León. Porque aquellos que antes menospreciaban su identidad, ahora al contrario, saben que es su derecho y lo comparten con nosotros. Salimos ganando todos. Ir en el sentido contrario podría provocar que menospreciaran su propia identidad. Doy ese ejemplo, pero ese mismo se puede aplicar a cualquier grupo social. La culpabilidad. Se piensan responsables de la discriminación que sufren. Es que sí, yo también tengo la culpa, si sé que a mi marido no le gusta la comida fría, ¿por qué no me paré en la madrugada a prepararle lo que él me pedía ya que venía un poquito borrachito y me pegó? Es culpa mía. No, es el menosprecio de la mujer, es el menosprecio de tu identidad como cónyuge. No eres culpable de esto. Hay actos de agresión y hay actos de discriminación. Y debes de entenderlo, porque si no, la discriminación puede traer esto. Y por último, la reproducción del trato hostil. Lo que decíamos, ¿cómo se va a comportar? Pues como ha aprendido. Si ha recibido toda su vida trato hostil, lo va a reproducir y también se va a comportar así, porque a fin de cuentas es lo que le hemos mostrado. Entonces tenemos que desaprender para reaprender, para evitar
situaciones como esta, la reproducción del trato hostil. Esto de igualdad y diferencia ya lo hemos comentado desde el módulo 1, pero lo repasamos muy rápido. Tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza, nos hace menos, pero también tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza, cuando me piden que yo deje de ser yo. ¿Qué podemos hacer? Diseñar estrategias para prevenir la discriminación desde las instituciones. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias. Estudios jurídicos y propuestas de modificaciones en la legislación. Cambiar la ley. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Y las y los legisladores no pueden o no deben estar renuentes a esto. Cuando se les hacen observaciones sobre aquellos dispositivos de ley discriminatorios, pues bueno, ajustes razonables. Promover medios de comunicación, contenidos no discriminatorios, programas educativos y de sensibilización que alienten una cultura de no discriminación, cursos, talleres, conferencias para difundir una cultura de igualdad y prevenir la discriminación. Esto tiene mucho que ver con el ámbito educativo y ahorita les vamos a hablar de una observación general, la número 1, del Comité de Derechos del Niño, así denominado, Comité de Derechos de la Niñez. La Constitución, ya decíamos, prohíbe la discriminación y nos vamos a el último párrafo del artículo primero constitucional, el quinto párrafo, que señala, queda prohibida toda discriminación motivada por, y luego da el supuesto, o a la lista de supuestos que decíamos temprano. Amplía aquello que nos daba la Declaración Universal de Derechos Humanos y señala otros supuestos. ¿Por qué? Si bien es cierto que después dice cualquier otra que atente contra la dignidad, quiere decir, deja el abanico de posibilidades abierto, hay que poner eso en nuestro imaginario. Hablo por mí, repito, porque a veces incluso de manera desapercibida lo hacemos y sigue siendo discriminación. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, poner en el imaginario colectivo estos grupos que han sido señalados como proclives, susceptibles de sufrir discriminación. El origen étnico o nacional, la etnicidad. Para evitar hablar de raza, es un concepto superado, ahora hablamos de etnicidad, etnia. No solamente se aplica a las personas indígenas, puede aplicarse, no sé, también a los que étnica y culturalmente son diferentes, como las personas que llamamos menonitas, que no decimos, no debemos decirle de esa manera, o las personas gitanas, que es el pueblo romaní, tienen etnicidad diferente y son tan mexicanos como nosotros. El origen nacional para las y los extranjeros. El género. Si tenemos el pensamiento cisgénero, pues vamos a decir masculino, femenino. Pero recuerden que en México también hay género fluido. La edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, y después deja el abanico abierto. O cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto, y aquí nos pone dos verbos, anular, te niego derechos y libertades, o menoscabar derechos y libertades. Menoscabar, hacerlos menos. Si tiene derecho a estudiar, tiene derecho a ingresar, ya le aceptamos la papelería, pero no hiciste los ajustes razonables, entonces resulta una carga extra para esta persona. Le menoscabaste. ¿Sí? Puede ingresar, pero ya le dijimos a sus papás que es necesario un maestro sombra. Y si los padres de familia no tienen la posibilidad económica, no le prohibiste, no le anulaste su derecho a la educación, pero se lo puede estar menoscabando. Ya lo verán el próximo jueves. Bueno, la Constitución refiere que está prohibida la discriminación, pero no la define. Nos vamos a la ley federal, que no lo estatal, y ahorita voy a decir por qué la ley estatal de Nuevo León tiene algunas cosas que necesitan mejorarse, que pueden mejorarse. Entonces, para que las cosas queden claras, nos referimos a la ley federal.
para prevenir y eliminar la discriminación, que en su artículo primero, fracción 3, la define como: para efectos de la ley se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Son cuatro palabras diferentes que nos llevan a cuatro dimensiones diferentes de la discriminación. Distinción, unos sí, otros no. Exclusión, a ti te hago al margen, te hago para allá. Restricción, sí, pero necesito esto, ¿sí? Que tú hagas esto. A los demás no se los pediste, ¿por qué a mí sí? Ah, pues tú sabrás. Esa restricción o preferencia. Las preferencias a veces van en detrimento de los demás. Cuando por estar morenitos pues, celebramos el cumpleaños en un restaurante de lujo y lo que ahorramos durante varios meses lo vamos y gastamos allá, porque es posible darse ciertos lujitos. Pero por estar viejito, gordito, moreno y chimuelo, pues no me van a dejar en las mesas que dan hacia el exterior. Estoy feo. Me llevan hacia una mesa interior y me siguen atendiendo y me siguen dando servicio y pa. Pero ¿qué dice la Ley Federal de Protección al Consumidor? Estableciste preferencias injustificadas porque al jovencito fornido, guapito, que tiene una tarjeta dorada y que te la mostró para la reservación, le diste la mejor de tus mesas y lo atiendes de una mejor manera. Como quiera te atendimos, Alejandro. Preferencias que van en detrimento de mis derechos, ¿no? Preferencias hacia otra persona. Y lo dice, ¿qué? Por acción u omisión. Entonces, por un hacer o por un dejar de hacer, también puede haber discriminación. Con intención o sin ella, las prácticas tienen que revisarse. Las prácticas y políticas tienen que adecuarse a la realidad y a veces somos seres humanos. Y como decíamos ayer que estábamos viendo el béisbol que duró mucho, a veces se nos van una rolita. La rolita es lo más sencillo, pero ya se me fue por distraído. Los que saben de béisbol, es una analogía. En la vida diaria también se nos pueden ir rolitas, cosas sencillas que pensamos. No había la intención de discriminar. Por ejemplo, medidas afirmativas a favor de las niñas, niños y adolescentes que se toman en Nuevo León. La dotación de medicamentos oncológicos o el tratamiento de cáncer. La federación falló un poquito con eso. Nuevo León, que puede hacerlo según la Ley General de Salud, Servicios Coordinados de Salud, les da la atención a las personas con sus medicamentos oncológicos, pero les pide ser originarios o residentes de Nuevo León. Obvio, residentes. ¿Por qué? Porque te estás gastando mi dinero, mis impuestos. Pero la personita ya tiene más de 6 meses de vivir en la entidad, no presenta un documento porque no tiene la posibilidad su familia. Ahorita están viviendo en un cuarto de renta, el señor está trabajando, le pagan a destajo, la señora atiende a su hijo con cáncer. Ay, disculpen, mi intención no fue discriminar, nos dice la Secretaría de Igualdad e Inclusión, nos dice la Secretaría de Salud. Es cierto, no fue tu intención discriminar al nuevo nuevo leonés. No le vamos a decir migrante. Ya están radicados aquí. Al nuevo nuevo leonés. Bueno, no tenías la intención, pero diste un trato diferenciado en perjuicio de alguien discriminatorio. Haz los ajustes razonables. Estás en tiempo de hacerlos. Bueno, también dice que para que sea discriminación no sea objetiva, racional ni proporcional. Se pueden aplicar criterios racionales para hacer diferencias, sí, sí, en ciertos casos. Y es lo que vamos a tratar de discutir. Cuando los criterios son, o las medidas que se tomaron son objetivas, son racionales y llevan una proporción en la intención, no se va a hacer para todos, sino para cierto sector. Por ejemplo, las acciones afirmativas de carácter temporal aplicadas a las personas víctimas de delito, a las mujeres que hayan sufrido violencia, ¿sí? A las personas con discapacidad, una representación efectiva que va más allá de nada más un abogado, sino también un acompañamiento. Bueno, ¿y por qué hay un instituto estatal de las mujeres y no hay un instituto estatal de los hombres? Reclamaría aquel youtuber que es muy popular pero no muy listo. ¿Sí? Pues porque no es necesaria.
El día que sea necesaria, será una medida objetiva, racional y proporcional. De momento no es necesario que exista un Instituto Estatal de los Hombres, una Secretaría de los Hombres. Cuando sea necesaria, se hacen los ajustes. Entonces, no me estás discriminando por el hecho de ser hombre. Estás atendiendo de una manera objetiva, de una manera racional y en la medida y proporción que lo requiera a un grupo en desventaja. Entonces, no se trata de dar lo mismo a todos siempre. Quienes hemos sido padres de dos o más personas, pues lo sabemos, ¿no? Hay un trato distinto, diferente, pero no quiere decir que discrimine uno a uno de las hijas o hijos. Aplica medidas objetivas, racionales y proporcionales. Y la discriminación tiene por objeto o resultado, y aquí agrega más verbos. La Constitución decía menoscabar o anular, pero aquí dice obstaculizar, restringir o impedir. 5 verbos. Verbos son acciones. Entonces, fácil de identificación. El reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Esto es lo que se entiende por discriminación. Cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos y le agrega más motivos que no venían en la Constitución. Para dejarlo claro, dice, el color de la piel. En México hay perfilamiento racial, hay perfilamiento por color de piel, entonces no lo negaremos. La cultura, el sexo. La Constitución habla de género, pero no nos separa sexo y género, que son cosas diferentes. Una cosa es biológica y otra es una construcción social y humana. Repite edad, discapacidades, condición social y económica o jurídica. Son 3 condiciones diferentes que no contemplaba la Constitución. Mi condición jurídica, por ejemplo, si, si es una persona apátrida que ahorita no consigue el reconocimiento de ningún país, México no lo puede expulsar porque sería discriminación su condición, por medio de su condición jurídica. Entonces hay una protección complementaria, nos dice la ley. Ese es un ejemplo. La condición económica. Es que tú no tienes para pagar. ¿Tú cómo sabes cuánto tengo en el bolsillo? ¿Cuánto puedo conseguir? ¿Sí? Y la condición social, pues va aparejada también con la clase social. La apariencia física le agrega, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua. ¿Sí? Le agrega identidad o filiación política. Ah, cómo nos peleamos con eso de que chairos y derechairos y bah, nomás no poner atención en las redes sociales unos meses y nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque entre nosotros mismos empezamos con situaciones de discriminación por identidad o filiación política. ¿Sí? Nos creemos superiores a aquel que opina diferente y lo llevamos al discurso y lo llevamos a la plática. Es una broma. Pues no es broma si ambos no se están riendo al mismo tiempo. Habla también de la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma. Vemos cómo lengua e idioma los separa. Ahorita vamos a ver por qué. Los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Me preguntaban compañeros policías, porque vimos también el tema con policías municipales, muy receptivos porque eran cadetes y bastante jóvenes. Me decían, ¿por qué ahí habla de situación jurídica y antecedentes penales? Y a nosotros al momento del ingreso sí nos piden una carta de antecedentes no penales y piden un informe a Plataforma México, que es la plataforma que precisamente su nombre lo dice, informa a las instituciones sobre los solicitantes de trabajo. Digo, porque son medidas objetivas, racionales y proporcionales, según nos dijo el legislativo. Si tú tienes otra opinión, puedes llevarle esta discusión al legislativo y que sepan que se puede modificar la ley. Entonces dicen, si te vas a dedicar al crimen, en ese hecho, a combatir el crimen, a prevenir acciones criminales, es preferible que no hayas tenido nunca y de los nunca nexo con estas personas para que tu trabajo sea independiente, imparcial y por lo tanto a ciertos trabajos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la seguridad, si les piden precisamente una carta de antecedentes no penales.
Pero, por ejemplo, aquí, se abre convocatoria para ser presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para titular o tutelar el órgano interno de control. Dicen, no contar con antecedentes penales. Ah, caray, pues esto es motivo de discriminación. Es que para tu trabajo se requiere. Bueno, ¿y qué tal si en la convocatoria mejor en vez de decir eso dices no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal y tal pena o sentencia haya causado estado? Está muy largo, pero el problema, te cobran por palabra, que cambias la ley, cambias la convocatoria y lo pones de esa manera, porque no puedo ser discriminado por contar con antecedentes penales. ¿Quién fundó el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación? El maestro Rincón Gallardo. ¿Y qué pasó con el maestro Rincón Gallardo? En los 60, principios de los 70, estuvo preso por, por sus actividades políticas. Fue activista político el maestro Rincón Gallardo. Se acogió a los beneficios de la amnistía a principios de los 70, alcanzó su libertad y siguió trabajando a favor de los derechos de las personas. Fue candidato a la presidencia en tiempos de Vicente Fox, o contendió contra Vicente Fox. No alcanza la presidencia Rincón Gallardo, pero se le invita a dirigir, fundar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tiene antecedentes penales, revísalos. ¿Sí? Fueron delitos de carácter político. Entonces no puedes discriminarlo, hay que ser casuístico. Y así como esos, en todos los demás supuestos también puede haber estiras y aflojas, ¿sí? Para acá y para allá. Pero siempre vamos a hablar a favor del ejercicio de los derechos y libertades. No se consideran discriminatorias, y lo hayamos dicho, acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos. Yo quiero estudiar la especialidad, me dice un médico, pero los malvados del IMSS no me permiten ingresar. ¿Por qué? Nada más porque no pasé el examen nacional. Pues esa es una medida objetiva, es racional y es proporcional. Porque si te vamos a dar un bisturí y vas a abrir a corazón abierto una operación, pues necesitas tener la capacidad intelectual y física, ¿sí? Entonces, sí, hay una distinción. Tú consideras que es en tu perjuicio, pero es bajo criterios razonables, proporcionales y criterios objetivos. No se dirige a todos los que están en tu situación, se dirige a ti. Bueno, y después se establece a manera de ejemplo el 9, algunas conductas que pueden considerarse discriminatorias: impedir el acceso o permanencia en la educación pública o privada. Vean cómo obtiene una disyuntiva: pública o privada. Establecer contenidos, métodos e instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad. Estas actividades son para las niñas, estas para los niños. Las niñas van a estar en corte y confección, los niños van a estar en carpintería, y nos perdemos de algunas actividades. Son contenidos o métodos, instrumentos pedagógicos en donde se asignan papeles que no son parte de la igualdad. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos. Esto también. Nos saltamos algunas fracciones, pero están a la vista en el artículo 9 de la ley, si ustedes quieren verlas completas. Pues dicen, ya cuando tenga 18, ya que decida por sí misma, por sí mismo. Ay, caray, le estás negando la información cuando precisamente más la necesita, cuando apenas está conociendo un mundo de posibilidades, cuando está viendo las situaciones, y eso nos lleva también a tener esta tan elevada tasa de embarazos adolescentes, y que no se dan porque les hayas proporcionado la información, sino porque no se las diste de manera oportuna y adecuada. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de niñas y niños. Explotar un dato abusivo o degradante a las personas.
incitar al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la injuria, la persecución o la exclusión. El odium dicta, el hate speech, el discurso de odio. Es una manera de discriminar. Entonces, ¿eres parte, Alejandro, de la cultura de la negación? No, pero ser muy prudentes en mi contexto, ¿dónde lo estoy diciendo? Si estoy en una borrachera con mis amigos de la infancia, de que todos estamos igual de viejos, igual de feos, pues bueno, ya sabremos en qué contexto lo estoy diciendo. Si me dedico a la promoción de ciertas actividades en las redes sociales, debo de tener mucho cuidado porque puedo ser señalado. Al que no le gustó puede cambiar de canal, me han dicho. Sí, y el que no sepa hacerlo también puede dedicarse a otra cosa. Digo, porque estás incitando a la violencia y al odio, al rechazo. Debes de tener mucho cuidado porque vas a ser señalado o señalada por discriminador. En general, cualquier otro que acto o omisión discriminatorio en términos del artículo primero, párrafo segundo de esta ley. Cualquier acto que ya vimos puede restringir, menoscabar o anular derechos y libertades. La Constitución estatal también prohíbe la discriminación, es muy parecida al texto federal y la ley estatal. ¿Por qué decía quien les habla que tiene ciertos errorcitos? ¿Cómo dice el artículo 4 en su fracción 8? ¿Cómo describe discriminación? Dice, fracción 8, discriminación es toda discriminación. A mí me habían dicho en la maestría que la palabra que pretendes definir no puede venir en la definición porque entonces no estás definiendo nada, pero así está la ley Nuevo León. Exclusión, restricción o preferencia, le falta el qué para que tenga sentido la frase. ¿Qué? Por acción y omisión. Tiene una Y copulativa, en vez de tener una O disyuntiva, porque aquí da a entender que son las dos cosas al mismo tiempo, es imposible. La acción no puede ir aparejada a la omisión, tiene que ser acción u omisión. Una U que sustituye a la O disyuntiva. Con intención, utiliza la palabra intención con S. Una cosa es la intención de la voluntad y otra es la intención de hacer las cosas intensamente. Así está, tal cual lo escribieron. Con intención o sin ella. Y después, no sé, objetiva, razón, ¿y qué? Basaba. Basar, el tiempo basar en tiempo pasado. Es un poquito de dislexia. Esa B labial debe ser una D basada en uno o más de los siguientes motivos. Y brum, habla de orientación sexual, no habla de preferencias. Una cosa es la orientación de las preferencias, pero eso es motivo de otra discusión. También utiliza el término dialecto, ya quedamos en que son lenguas nacionales, que no son dialectos, pero bueno, lo repite y así, pam, 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 repite más o menos lo que dice la ley federal, pero con algunos errorcitos. Habla de el ejercicio de derechos humanos, pero no nos dice de las libertades. Se tiene que incluir la palabra, pero pues, no la incluyó. El legislador puede corregirlo. No lo ha hecho, pero puede corregirlo. En Nuevo León discriminar es delito, pero eso no lo vamos a ver ahorita, porque la Procuración de Justicia en la entidad ha señalado que para que sea delito tiene que haber una conducta reiterada. La ley no dice que tiene que ser una conducta reiterada. El que acusa nos dice que sí. Entonces va a haber muy pocas carpetas de investigación por el delito de discriminación. ¿Cómo puedo saber si mi conducta es o no discriminatoria? Un test, una revisión de discriminación. Que existe alguna diferencia carente de justificación objetiva y razonable. Si decimos, esto nada más es para niños, esto nada más es para niñas, ah, caray. Entonces tengo que ver las justificaciones, si es objetiva, es racional, es proporcional. Si no lo es, entonces ya estoy fallando en el punto uno. ¿Que no fallamos en ese? Bueno, vamos al dos. Que la diferenciación tenga por objeto o efectos la exclusión, restricción, privilegio, en detrimento de derechos humanos. ¿Qué estoy pidiéndoles, por ejemplo, a los extranjeros? Que no solamente traigan la documentación,
sino que me firmen una carta en la cual se comprometen. ¿Y ese requisito viene en ley? No. Entonces, esa distinción tiene efectos de afectación de la igualdad de oportunidades. Le estás poniendo un requisito que a los demás no. Que se sustenten algunas causas señaladas por las leyes o demás instrumentos que establecen la prohibición de discriminación, lo que ya habíamos visto, que son los verbos que señala la propia ley, y se basa en prejuicios o estimas existentes contra un grupo determinado de personas o colectivo social. Que si las personas de la diversidad sexual, que si demás, que si esto, que si lo otro. Si yo respondo afirmativamente a alguno de estos 4 puntos, entonces no pasé la revisión o el test de discriminación, el examen de discriminación. No puedo responder afirmativamente en estas cosas porque entonces no paso mi examen. Actividad para cierre de esta primera parte. En el ámbito escolar, en un plantel educativo, se procede a dar cumplimiento a medidas de reparación y garantías de no repetición. Esta comisión le dirige a un centro escolar una recomendación. Por favor, evite el trato discriminatorio en contra de la menor fulana de tal, según quedó demostrado en autos de la propia queja. Y estas medidas de reparación dirigidas a un estudiante que fue víctima de acoso escolar. Bueno, que se evite la discriminación a la personita. La responsable del plantel, de manera discrecional, porque la recomendación no se lo pedía. Discreción quiere decir, tomó su propia decisión, la responsable del plantel educativo, en la actividad de inicio de la jornada y frente a toda la comunidad educativa, toma a la menor de la mano y manifiesta, lo dice delante de todos con micrófono en mano. Ya sabe, dijo Derechos Humanos que a esta niña no se le puede decir nada, no se le puede molestar porque la pueden afectar. Eso es lo que dice la responsable del plantel. Les dejamos pregunta abierta para, para que me den una opinión, pues no sé, en una palabra, cuando mucho dos, en el chat. Así rápidamente, no sé si la licenciada Vicky o la maestra Rocío me puedan referir un poquito qué, qué se mencionó en el chat, si es que hay algunos comentarios, y si no, pasamos a la siguiente actividad. No. Bueno, parece que no hay más comentarios, pero pasamos. Tenemos para la segunda parte preparada otra presentación en la cual no nos vamos a detener mucho tiempo. Este es para un poquito más para un taller, más que, más que para una presentación de no discriminación, pero quien les habla quería relacionarla porque los propósitos de la educación, según la observación general número 1 del Comité de Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas, México desde el 20 de noviembre de 1989 firma la Convención de Derechos del Niño y después de agotar los procedimientos en el 91, ya que se publica en el Día Oficial de la Federación, tiene vigencia esta convención. Nos dice el artículo 29 de la propia convención que tienen derecho a la educación. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de la misma? No lo dice. Y tenemos que irnos a la interpretación que de la misma convención se ha hecho. Y está la observación general número 1, dirigida a todos los países firmantes. De hecho, es una de las convenciones en las que casi la totalidad de los países que conforman las Naciones Unidas han estado de acuerdo. Y para ver los fines, los propósitos de la educación, quienes trabajen el tema, que no haya señalamientos de que fuimos omisos, ¿sí? De que no hicimos lo que estaba en nuestra parte, que no tomamos en cuenta algunas acciones afirmativas, que no realizamos los ajustes razonables,
Todo eso puede traducirse en discriminación. Bueno, para evitar señalamientos hay que recordar los verbos que mencionamos del módulo uno. Estoy llamado a proteger los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Cuando la agresión proviene de terceros, estoy llamado a hacer lo que la ley señala para mí, lo que está predispuesto. Respetar que la agresión no provenga de los propios agentes del Estado. Y ya vimos que una discriminación puede ser con intención o sin ella, por una acción o por una omisión. Estoy llamado a respetar y garantizar los derechos humanos. Si los protocolos ya existen, si los acuerdos, manuales y circulares nos dicen los cómo, yo estoy obligado a activar los mismos porque es una manera de garantizar derechos humanos. Bueno, de los propósitos de la educación. El artículo 29 de la propia convención que México ya suscribió de derechos de la niñez señala inculcar en el niño, al niño. Acuérdense que el lenguaje es de 1989, entonces la redacción todavía lo tenía un poquito hablando en masculino, era poco incluyente, pero sí estaba la redacción en el 89. Inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones. ¿A qué va el comentario? ¿A qué es parte? Y nuestro artículo tercero lo recoge, lo hace suyo. Entonces, está previsto en la Convención Internacional, está previsto en la Constitución y evidentemente, pues también en nuestra legislación. El artículo 29 también en su inciso D dice, preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, de amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos en la gran aldea global. De hecho, como decíamos temprano, los estereotipos, los prejuicios, son una construcción humana. Nadie nace discriminando. El educando, el menor, va a tener que enfrentar un mundo que los mismos adultos le decimos. Este es la realidad del mundo. Pero el niño en lo personal cumple con todo esto, ¿sí? Habla de comprensión, paz, tolerancia, amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos. Y ponemos el ejemplo que habíamos dicho en anterior ocasión. Si dos niñitos de 2 años de edad que no hablan el mismo lengua, la misma lengua, que pueden tener orígenes culturales y nacionales diferentes, se encuentran en un espacio, personitas de 2 años, lo primero que hacen es jugar, conocerse. Entonces, esa predisposición natural que tienen las personitas, pues debemos nosotros de fomentarla, ir en ese sentido. Y esos son los fines, los propósitos de la educación. La importancia del párrafo 1 lo toma o lo retoma un poquito la observación general número 1. Lick, si puede activar su audio, por favor. Sí, ¿se me escucha, perdón? Sí, ya. ¿Sí? ¿Se cortó solo? ¿O Sí, fui yo? Bueno, ya, sí me escucha. sí. Continuamos. Actividad. Vamos a hablar de los propósitos de la educación, de los fines, dice la observación general número 1. Pretendemos ser inclusivos y no ser excluyentes. Lo excluyente es propio de la discriminación. Esta actividad, les decía que únicamente no quiebra un plato aquel que no lava la loza. En el ejercicio de nuestro trabajo podemos tener dificultades definitivamente. La diferencia radica en la posibilidad de darle solución a ese problema. Y aquí viene, actividad 1. De la formación cívica y los honores al lábaro patrio, a la bandera.
sí tiene un fundamento legal. En las escuelas somos convocadas y convocados, quizás en algunas más que en otras, quizás en un tiempo se insistió más en eso que actualmente, pero de que existe un fundamento legal existe. Fomentar en el educando el amor a la patria y la convivencia solidaria entre los países. Entonces, parte del, de la formación cívica incluye precisamente esto. Pero es el caso que una de las personitas que recibe la educación y que tiene derecho a no ser discriminada o discriminado por su religión, se, re, se rehúsa a participar en la actividad, se rehúsa rendir honores a la bandera. Y ahí estamos todos los demás. Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Rendimos honores. Desfila con la escolta, cantamos el himno, el juramento a la bandera, y esta personita no participa. No lo quiere hacer, porque desde su óptica religiosa, no vamos a decir qué denominación religiosa, es nada más una actividad de inicio. ¿Eh? Desde su fe, dice, eso es un acto de abominación, porque se trata de un trapo. No le voy a rendir honores a un trapo. Eso es abominación al ser superior en el cual yo creo. Hasta ahí todo va sin problemas, pero hay señalamientos. Unas personitas mayores, adultos, dicen, esa persona no está cumpliendo con la obligación cívica, si no le gustó que se vaya a otro lado, aquí todos cumplimos, que no pase año, que no se le acredite, que por no participar en actividades cívicas, entonces no pase ciencias sociales, o como le llamen actualmente, y el director de la institución tiene que resolver la controversia. Este es el caso hipotético, este es el caso de mentiritas, no existe en el mundo real, pero la persona que dirige el centro escolar tiene que resolver la controversia y no puede discriminar a nadie, pero también tiene que cumplir con un plan de estudios. Entonces, a ver si en un par de palabras, en un par de comentarios, me podrían compartir su opinión. Dejamos este espacio en el chat. Ajá. Pero yo no lo tengo habilitado. Si la maestra Vicky o la maestra Rocío me pueden señalar que hacen algunos comentarios o si hay algunas opiniones y si no, como quiera, continuamos. Claro, aquí estamos al pendiente, licenciado, por si hay algunos comentarios. Y nadie ha comentado. A ver, alguna de las personas que voluntariamente, y si no se los dejamos de tarea, se lo llevan para su casa. Rendir, no rendir honores a la bandera. Si lo sancionamos administrativamente, si lo se repercute en su evaluación final. Dice que se tienen que respetar las creencias y costumbres. Uh-huh. Y entonces no aplicamos el plan de estudios. ¿Verdad que no es fácil? ¿Eh? O bien el reglamento, ¿verdad? El De plantel reglamento, educativo. exactamente. Pero el reglamento del sistema educativo también tiene que contemplar ajustes. ¿Sí? Hay otras formas de demostrar civismo. Tal vez de los propios tutores y padres o del propio educando viene una propuesta. Claro, ¿Sí? mencionan que no creo que se deba obligar al alumnado, pero quizá sí mencionarles el por qué lo consideramos importante para nuestro país y bien, enseñarle la teoría. Bien. ¿Estamos de acuerdo? No se le puede obligar, pero hay un plan de estudios y tenemos que cumplir con él. Quizás las nuevas generaciones vayan a decir, esos actos son simbólicos, Alejandro. Bueno, puede ser, pero también hay otras formas de demostrar el civismo. Me decía una de sus compañeras en un taller en otro ámbito, pero también decían, no solamente
con el juramento a la bandera. El civismo se puede demostrar de muchas otras formas. Que vengan las sugerencias entonces, ¿sí? Tal vez esa personita dice, voy a iniciar una campaña de colecta de víveres para los estudiantes en Veracruz. Es una manera de demostrar civismo y amor a la patria, pero no quiere rendirle honores a la bandera porque es contraria a su creencia. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio de ponderación. No es fácil. Este es un ejemplo, pero pueden ser otros tantos, ¿no? No es fácil, porque no podemos excluir, pero también tenemos que cumplir con la ley. Entonces, es caminar en una cuerdita floja. Y quienes estamos en el servicio público, a lo mejor comete un acto de indiscreción, pero su servidor en lo personal ha recibido un par de señalamientos. Dicen, es que tu discurso es discriminatorio, Alejandro, porque dijiste esto. Reflexiono sobre lo que acabo de decir y es cierto. Sí. Y tengo que reparar y tengo que disculparme. ¿Por qué? Porque estamos en el servicio público y nos podemos encontrar con muchas formas diferentes de pensar, de entender el mundo y de comportarse. Lo que no podemos hacer es, vamos, con un machete cortar de tajo. Si no les gustó, váyanse. Pues no, espérame, espérame. ¿Sí? No podemos correr a otro ser humano del mismo planeta el que habitamos. O sea, ¿cómo está eso, no? Bueno, continuando. Bueno, el párrafo primero de la observación general nos dice, la convención tiene una naturaleza interconexa, pues refuerza muchas otras disposiciones, las integra, las complementa. La no discriminación la integra. El interés superior de la niñez, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a expresar su opinión y a que tenga debidamente en cuenta, sea tomada en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo desde el párrafo inicial, la observación general número uno nos habla de, como principio, la no discriminación. Después también nos habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No son valores separados o aislados o fuera del contexto, sino que existen dentro de un marco ético más amplio. Por ejemplo, la importancia del respeto a los padres, de entender los derechos dentro de un marco ético, moral, espiritual, cultural y social más amplio. Los derechos de la niñez, lejos de haber sido impuestos desde fuera, son parte intrínseca de los valores de la de conformidad de las comunidades locales. Perdón, es que ya se me fue aquí un poquito la imagen. Continúa hablando de la propia observación general número uno, de estos valores o lo que debe de incluirse en o los propósitos de la educación. Y en el párrafo 10 de la propia observación general nos dice la discriminación, ya sea manifiesta o larvada. ¿Qué es el término larvado? De manera metafórica, se encuentra ahí, se encuentra oculto, esperando el momento para salir a flote, así como una larva que está escondidita. Aprovecha el momento justo y pum, aquí explota, aquí se hace el conocimiento. La discriminación puede estar oculta, parecer que no va a traer consecuencias, pero tarde que temprano sí. Esta discriminación atenta contra la dignidad humana del niño o niña y puede debilitar e incluso destruir su capacidad de beneficiarse de las oportunidades de la educación. No es solamente en el acceso, ¿sí? Porque decir, aquí no se le prohíbe el ingreso a nadie y ya firmaron de acuerdo con el reglamento, ya saben bien de que se les va a aplicar y que en caso de que fallen, pero hay que ver también, revisar los dispositivos legales, revisar ese reglamento que no sea excluyente, porque ya lo incluimos, pero debe de comportarse de tal manera, debe de hacer así, debe de ser así. Híjoles, lo va a aceptar, pero es una imposición y va a empezar el menosprecio de su propia identidad o bien la victimización, asumir comportamientos que no necesariamente son ciertos para él o ella, como habíamos visto. Entonces no está recibiendo la educación tal cual
Esto por una discriminación ya sea manifiesta o como dice, escondidita. Y en la capacitación que nos dieron la semana anterior, nos hablaban, por ejemplo, de una actividad que tuvo en Ciudad de México, en donde las construcciones sociales ponían en desventaja a las niñas. El gobierno de la Ciudad de México tiene un programa de que la personita, si no puede llegarse el uniforme por sus propios medios, se le otorga de manera gratuita, porque el uniforme, aun y cuando no es una obligación tajante, sí es muy útil para evitar actos de escarnio, burla, discriminación, para aumentar los controles de seguridad y otras cosas. ¿Sí? Aun y cuando no es tajantemente obligatorio, sí es muy útil. Pero a las niñas se les pedía que el uniforme fuera en falda. Y ahí empezaban las cosas. ¿Por qué? Porque no se explayaban físicamente en el recreo, porque no realizaban actividades que las pusiera a exponer, porque era motivo de burla por el compañerito que bien, aunque sea su amigo, se burló porque le vio los calzoncitos y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Son actos discriminatorios a la mujer al momento en que no le permites utilizar como parte del uniforme un pantalón. Muchas mujeres utilizan pantalones en su vida diaria, en un montón de situaciones. ¿Por qué en la escuela no se podía? Bueno, se hacen los ajustes necesarios. ¿Y en qué sentido va? En que si no le hubieses permitido ese ajuste razonable, era una carga desproporcionada para las niñas, o para aquellas que consideran que sí era una carga desproporcionada. En el decreto en donde se da a conocer estas modificaciones reglamentarias, se dice, y tangencialmente, quiere decir, resolvemos este problema, y por el carril adyacente, tangencialmente, también los niños pueden utilizar falda. Hoy lo que dijo la jefa de gobierno, que quiere que los niños vayan con falda a la escuela. No dijo eso, dijo que tangencialmente, es decir, aquel niño que desee, que es su deseo, llevar falda de uniforme, lo puede hacer, no las está obligando. Pero a veces no se entienden las determinaciones y empiezan las discusiones. Se trata de integrar a las personas, no de excluirlas. ¿Sí? Bueno, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia deben ser incluidas y atendidas en los procesos educativos. El racismo ya sabemos qué es, discriminación racial, y es conexa con el concepto anterior. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el término racismo está un poquito en desuso, porque en realidad no hay diferentes razas, hay un solo genotipo con diferente fenotipo, nos vemos diferentes, pero todos somos de la misma familia humana. Entonces, se utiliza ahora el término discriminación racial. La xenofobia o la fobia al extranjero, que se sigue dando, incluso por parte de instituciones de seguridad en la entidad, aquella institución que sacó la mejor calificación en confiabilidad o confianza de la ciudadanía, sigue teniendo un discurso xenófobo, se los he escuchado y se los he escuchado en la Academia de Formación de los Agentes. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser extranjero, eres motivo de exclusión y separación, de un trato diferente fuera del objetivo racional y proporcional. Y las formas conexas de intolerancia, que me dicen, no soy intolerante, pero a mí me gusta que tal cosa. Pero en este discurso, en el discurso de prevención de la discriminación, el pero tiene la misma función del shift de la computadora. Borraste todo lo que dijiste antes. Yo no discrimino, pero a ver qué vas a decir después del pero, Alejandro. Pero también tienen que entender que aquí no podemos hacernos a los modos de donde ellos vienen y que no sé qué. ¿Sí? Una personita que su familia vive en el Monterrey, trabaja en el Monterrey, estudia en el Monterrey, pero siguen conservando la etnia mije o mixteca de su lugar de origen.
y la familia fue beneficiada en la comunidad con la mayordomía de las fiestas patronales y piden permiso a la institución educativa de que la niña y el niño que son educandos se ausenten 2 días de la instrucción con permiso. ¿Por qué? Porque van a ir a su lugar de origen a participar en la mayordomía en las fiestas patronales. Piden un viernes y un lunes. Y le responden no, porque si te doy permiso a ti, tendría que dárselo a todos. Entonces no se puede. ¿Sí? Esas son formas conexas de intolerancia. ¿Por qué? Porque no todos te van a pedir ese permiso. Es un permiso especial de acuerdo a su cultura. Tú le puedes poner requisitos, sí. Se van a ir allá, pero como quiera que se lleven la tarea. Es más, les voy a dar una tarea extra que sustituye el ejercicio del trabajo de lunes y viernes. ¿Sí? Y lo van a tener que hacer en sus ratos libres. ¿Para qué? Para que yo tenga como promediarles esa inactividad presencial que tuvieron y puedo dosificar el trabajo. Por eso también a las maestras y maestros les ponen tanto gorro con la planeación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ajustes razonables? ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona que no va a participar en la promoción de su cultura indígena, estarías violando el segundo constitucional y estarías siendo motivo de discriminación por su origen étnico, por sus creencias. No le permitiste participar en la mayordomía. Ay, ¿qué tiene que ver? Quiere andar en pachanga mientras los demás estamos trabajando. No es pachanga, es una expresión cultural. ¿Sí? Entonces no seas intolerante. Busca las formas del cómo sí. ¿Y entonces qué hago? Pues por eso eres un profesional del trabajo en ti depositado y confiado. Haz los ajustes razonables. No seas intolerante, Alejandro. Bueno, continúa la observación general número 1, el artículo 12 o el párrafo 12. Pum. Vamos a la actividad 2. Cuando hablábamos de obligaciones y deberes, este, el Estado también tiene deberes. Ya no es el servidor público en lo particular, sino el Estado en lo general. Tiene la obligación de prevenir violaciones a derechos humanos, de investigar si estas ya se presentaron. Vamos a ponerles otro ejercicio, ya estamos a punto de cerrar, pero lo hemos escuchado en las mesas de trabajo de derechos humanos. Ya no me toca tanto cubrir el tema niñez, le toca a mis compañeras especialistas en el tema, pero a veces damos nuestra humilde opinión. El PIN parental, el alfiler parental. Parental viene de padres, PIN, un anglicismo, el alfiler. ¿Dónde vamos a poner el alfiler? Estamos de acuerdo con toda la ley de educación, estamos de acuerdo con los contenidos académicos, cumplen lo que dice el tercero constitucional, los contenidos académicos, que dicen se basa en los beneficios de los avances científicos, luchará contra la ignorancia, los fanatismos, las servidumbres. Van bien los contenidos académicos. Evidentemente que tienen que responder a las necesidades actuales y hay cambios en los contenidos académicos. Pero también quieren que se incluya esto. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los padres podemos decidir el tipo de educación que se brinda a nuestros hijos. Y empiezan las estiras y aflojas, las interpretaciones. Estoy de acuerdo con el contenido académico, pero yo como padre de familia, ¡pum! Quiero poner un alfiler este día en este tema. A mi hijo no le impartan la formación en biología, porque la biología nos dice, naces hombre o naces mujer, nada más. No quiero que a mi hijo de secundaria le hablen de identidad de género. Y dice el señor, el padre de familia, porque esas son ideologías. Esa no es ciencia. No sé en dónde se fundamenta, pero eso es lo que nos afirma. Y quiero que le den educación todo el año, excepto este punto. Bueno,
la autoridad tiene que establecer si el PIN parental o la observación que los padres de familia hacen complementa la educación. Si la lidera, quiere decir, el padre va a decidir qué tipo de educación, dejando de lado la autonomía de derechos del menor y la autonomía progresiva en el ejercicio de sus libertades. Si ese PIN parental restringe los derechos o algún otro. Igual, dejamos un minutito para que analicen. El PIN parental significa el padre decide qué parte del contenido no quiere que se le imparta a su hijo o hija, no quiere que le hablen de evolución, evolución humana, evolución biológica, que el creacionismo, que no se imparte en las escuelas, o bien quiere que no se le dé educación sexual al adolescente, al menor, eso se lo damos en casa, ustedes no son sus padres, y le pone el PIN. Que no se hable de libre desarrollo de la personalidad e identidad de género, PIN, le pone el PIN. ¿Sí? Que no se le hable de teorías comunistas, porque eso interpreta él por una etapa del desarrollo social de México, por ejemplo, y PIN le pone el PIN. Pero el maestro tiene que cumplir con los planes y programas. ¿Hasta qué punto el PIN complementa, lidera, restringe, apoya, nulifica? El derecho del niño se ve afectado, el derecho a recibir una educación de calidad, ¿sí? Apegada al desarrollo de la ciencia, como dice el tercero constitucional, que luche contra los fanatismos, las servidumbres, ajena a la discriminación. Ese es el caso hipotético. Dejamos un minutito y si ustedes tienen tiempo, pues dan su opinión ahí en el chat. Yo al rato me dan oportunidad de leerlo, lo vemos un poquito. Y la maestra Rocío Mendoza, o la maestra Vicky, si me escuchan, y Sí, tienen a la claro. vista el chat, a ver si hay alguna opinión. Bien, sí, licenciado, sí nos están llegando los comentarios y algunos maestros o maestras mencionan que están en desacuerdo con el PIN parental. Y quiero decirles que la secretaria les dio la razón. ¿Por qué? Porque la secretaria dice, es que el padre de familia puede participar en los trabajos de Ujú. preparación del material, ¿sí? A fin de cuentas, se toman opiniones de especialistas, de profesionales, no solamente de maestras y maestros. Entonces, el material que se imparte ya está previamente aprobado. Que puede tener ajustes, claro. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Puede tener ajustes. Pero yo como padre de familia no puedo anular los derechos de mi sucesión, de mis hijos, diciendo, yo te voy a dar la educación por mi cuenta porque no es una educación formal. Entonces estaríamos sustituyendo el ejercicio de sus libertades. Bien, gracias por la opinión. Y bueno, hay una ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar. No la vamos a ver nosotros, pero es parte de lo que se comparte también con compañeras y compañeros. Esta es la dirección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Los teléfonos, el de abajo es mi correo institucional personal. Ese correo tengo la obligación de abrirlo con cierta regularidad y si es mi obligación darle respuesta a sus inquietudes, a sus preguntas. Y si no, pues bueno, también el de arriba es el correo institucional de la propia comisión. Si tienen algún comentario o queja sobre mi desempeño, pues también lo pueden hacer ahí. En el www.cdhnl, pues también es la página oficial de la comisión. Si ingresan a la misma, se van a apartado publicaciones, le dan like, van a encontrar algunos trípticos, cartillas que les hablan precisamente sobre la igualdad, no discriminación, los derechos de niñas, niños y adolescentes, los derechos en la educación, la prevención de la violencia. Están muy digeribles, están en un formatito en PDF gratuito
que se puede descargar de manera gratuita y se puede multiplicar, es para que esta información se multiplique.